Pregunta número 1. En este paso de la prueba de hipótesis se analiza el tipo de distribución que se va a estar manejando. ¿Cuál de las 4 opciones es? Paso 2, 4, 5 o 6. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time. Va. Ok, entonces el paso 5 es el que se encarga de analizar, ¿qué cosa? La tipo de distribución. Siguiente. Dale, empezando con todo. Venga. Este es el paso en el que se muestra la certeza que obtenemos al cálculo de nuestro resultado. ¿En cuál de los 4 opciones que tenemos se maneja la certeza? ¿Cuál, según el apunte que copiaron, maneja esa certeza? 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Muy bien. El 10, el valor P, es el que está manejando la certeza de nuestro resultado. Siguiente. En este paso se analizan las inferencias que se están buscando realizar. ¿Es el 2, el 3, el 4 o el 5? ¿En cuál de estos se analizan las inferencias? ¿10, 9, 8, 3, 2, 1? Y es en el paso 3. ¿Verdadero o falso? ¿Existe mayor probabilidad de ocurrencia del error tipo 1 al error tipo 2? Va 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Falso. Habíamos visto o apuntaron que existe dos tipos de error, ¿verdad? El error tipo 2 tiene mayor probabilidad siempre que el error tipo 1. Veamos. Al error tipo 1 se le denomina o se le conoce como alfa. Diez, 9, 8, 2, 1. Y la respuesta es cierto. Al error tipo 1 es lo que conocemos como alfa. Siguiente. La hipótesis nula es la que se crea con la intención de ser aceptada. ¿Cierto o falso? Profe, le dice Mariana que lo sacó del Kahoot. Ah, caray. Vuelve a entrar, Mariana. Así. Según yo deberías de poder entrar sin problemas nuevamente. 4, 3, 2, 1, 0.
Ok, la respuesta era falso. La hipótesis nula se crea con la intención de ser rechazada. A ver, permítame un segundo. Mariana, no me deja, no avanza. Qué raro, qué raro. Que yo no le estoy moviendo nada. A lo mejor el internet se te habrá ido. ¿Estás jugando desde el celular? Ya me quedé sin Kahoot. Venga, siguiente. Pues sigue intentando, no le pierdes nada, ¿verdad? Muy bien. El error tipo 3 se denomina error tipo beta. ¿Cierto o falso? Diez, 9, 8, 7. Y tiempo. La respuesta era falsa. ¿A cuál se le denomina tipo beta? Al 2. Al error tipo 2. Muy bien. Siguiente. Es el tipo de hipótesis que se formula a partir del resultado de años de observación. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Hipótesis estadística o hipótesis de investigación? Bien, la respuesta correcta era la hipótesis de investigación. ¿Sale? Siguiente. Es el tipo de hipótesis que se formula a partir de técnicas matemáticas adecuadas. Hipótesis estadística o hipótesis de investigación. Y tiempo. Bien. Yay, todos la tuvieron bien. Qué bonito. Bueno, creo que será muy sencilla, ¿verdad? Si la otra fue la de investigación, pues esta era la estadística. Muy bien. En este paso se hacen los cálculos matemáticos. ¿En cuál de los 10 pasos de la prueba de hipótesis se realizan los cálculos matemáticos? ¿En el 8, en el 9, en el 7 o en el 4? ¿10, 9? Muy bien, respuesta correcta, paso 7. En el séptimo paso es en el cual tú vas a realizar los cálculos matemáticos. Paso en el que se estipula bajo qué resultado vas a rechazar o no la hipótesis nula. ¿En cuál paso tú dices cuándo sí y cuándo no rechazas la hipótesis nula? ¿En el 6, el 8, el 10 o el 3? Y bien, en este caso
En el paso 6, en el paso de la regla de decisión, es donde tú vas a determinar bajo qué evento vas a rechazar o no lo que es la hipótesis nula. Muy bien, en este paso se define el método matemático por el cual se va a basar la prueba. ¿Cuál de los pasos en pantalla es en el que tú vas a decir qué método vas a utilizar? Y tiempo. Es en el paso 4, en el paso de la estadística prueba, donde tú defines qué estadística vas a realizar. Bien, en este paso se va a analizar la naturaleza de los datos. 1, 2, 3 o 7. ¿En cuál de estos se analiza la naturaleza de los datos? Y, bien, en el paso 1, datos. Ahora, paso en el que se rechaza o no la hipótesis nula. ¿En qué paso vas ahora sí a rechazar o no rechazar la hipótesis nula? ¿En el 3, en el 6, en el 8 o en el 9? Cinco, 4, ahí está. Ok. En el paso 6, el paso de regla de decisión es donde tú determinas bajo qué parámetros, qué tiene que pasar para saber si rechazar o no la hipótesis nula. Es hasta el paso 8 donde tú ya tienes el resultado y a partir de eso tú ya dices rechazamos o no rechazamos lo que sería una hipótesis nula. ¿Cuál de las que se muestran en pantalla no se considera estadística inferencial? Ocho, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Medidas de tendencia central. ¿Alguien me puede decir qué tipo de estadísticas son esas? No. Son estadísticas descriptivas, porque describen, ¿verdad? Prueba de hipótesis y estimación es estadística inferencial porque vas a inferir hacia la población. Siguiente. La hipótesis alterna es la que se genera a partir de la proposición inicial. Es decir, lo que tú quieres investigar es la hipótesis alterna, ¿cierto o falso? Y es cierto, cuando tú quieres hacer alguna investigación, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Pues una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres investigar? Y a partir de ello tú defines una pregunta de forma estadística, ¿va? La pregunta estadística que tú definas la vas a denominar como la hipótesis alterna.
Muy bien, paso en el que se va a dar la interpretación al resultado. 9, 3, 10 o 2. Diez, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Bien, en el paso en el cual generas una interpretación, pues siempre va a ser la conclusión, ¿cierto? ¿Verdadero o falso? Existen dos tipos de errores. Y es verdadero, ¿va? Tenemos el error tipo 1, alfa, y el error tipo 2, beta. Ok, en este paso se va a analizar las restricciones que modifican y definen el método y la respectiva población. En el paso 6, regla de decisión, paso 8, decisión estadística, paso 2, supuestos, o paso 1, datos. Tres, dos, 1. Y es en el paso 2, en supuestos, donde tú vas a definir qué modifica y qué define el método que vas a utilizar y la población que vas a analizar. Y última pregunta, venga. Cuando rechazas la hipótesis nula, ¿es correcto decir que la vas a aceptar? ¿Cierto o falso? Diez. 3, 2. Ah, bien. Es falso, ¿va? Ahí es donde analizamos el error tipo 1 y el error tipo 2. Entonces, rechazar una hipótesis nula no significa que va a ser aceptada. Simplemente no es rechazada. Ahorita vamos a hablar más al respecto. Y resultados. Cha, cha, cha. A ver, como tercer lugar, Benjamín, bien hecho, felicidades. Karen en segundo, súper bien. Y en primero quedó Viri. Yo digo que Viri es trampa, ¿no? No sé ustedes. Muy bien hecho. Y en cuarto, Sebas, y quinto, Cutiño. Bien, bien, bien. Bien jugado. Espero se hayan divertido. Paulina, no. Bueno, nada más por de a compas a los primeros 5. A los 5 les doy ese puntillo extra, ¿vale? Sí, entonces, chido. Muy bien, felicidades. Entonces, ahora sí vamos a analizar un poco más a detalle lo que es la prueba de hipótesis, ¿va? La prueba de hipótesis será un tipo de estadística inferencial en el cual tú vas a analizar una hipótesis, como lo dice su nombre, ¿verdad? En realidad la prueba de hipótesis es muy extensa y es la base realmente de mucha estadística que se llega a utilizar. Más adelante vamos a mencionar algo de estadística no paramétrica, pero también se basa prácticamente en lo que sería la prueba de hipótesis. ¿Va?
Como tal, vamos a tener dos tipos, la hipótesis de investigación y la hipótesis estadística. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es la hipótesis de investigación? Por ahí ya les pregunté, ¿verdad? Ok, entonces la hipótesis de investigación va a ser aquella que provenga de años de observación. Por ejemplo, si yo fuese un médico que trabaja en el Seguro Social y ya llevo varios años laborando, me podría dar cuenta muy sencillamente que más o menos para la temporada de invierno yo recibo muchos pacientes con síntomas de resfriado común. Entonces yo a partir de observación puedo generar una hipótesis, la cual sería, tiene algo que ver el que en invierno venga gente por resfriado común, ¿va? Entonces desde ahí yo ya estoy haciendo una hipótesis, ¿verdad? Es mi creencia, es algo que yo observé a partir de la experiencia. El otro sería la hipótesis estadística. La hipótesis estadística es algo que yo puedo analizar de forma matemática a partir de métodos que ya hemos estado analizando. Por ejemplo, la distribución normal estándar, la distribución T-de-student y proporciones. ¿Va? Ok. La prueba de hipótesis se compone de varios pasos, dependiendo mucho de la bibliografía de la que te estés basando, dependiendo mucho del autor que estés observando, va a ser el número de pasos que vamos a tener. En este caso, Daniels, el autor del libro del que basamos este curso, está planteando que existen 10 pasos. Pueden ser un poquito más, pueden ser un poquito menos, ¿va? Pero al fin y al cabo, con estos 10 tenemos más que suficiente. El primer paso recibe el nombre de datos, es decir, vamos a analizar los datos que tú puedes calcular, los datos que tú puedes tener. Por ejemplo, si trabajamos con una muestra, podemos calcular la media, podemos calcular la desviación estándar, podemos calcular la varianza, ¿verdad? Entonces, el primer paso, el de datos, tú solamente vas a trabajar con los datos que conoces completamente, con los datos que conoces de forma certera, ¿sale? El segundo paso, tú vas a trabajar con los supuestos o restricciones, es decir, datos que tú puedes necesitar pero que no sabes si se adecúan a la perfección a lo que estás estudiando. Por ejemplo, la distribución de la población. Tú puedes inferir que sigue una distribución aproximadamente normal, ¿verdad? Es algo que hemos estado realizando. También la varianza. Tú infieres que a partir de una población similar tienes tal varianza, ¿vale? Entonces, en datos es lo que tú sabes a ciencia cierta y en supuestos, el paso 2 es lo que tú estás suponiendo sobre tu respectiva población o tu respectiva muestra, ¿va? Entonces, ahí la diferencia entre el paso 1 y el paso 2. En el paso 3 es donde tú vas a generar la hipótesis, ¿va? Ya mencionamos que van a existir dos tipos de hipótesis, la hipótesis alterna y la hipótesis nula. La hipótesis alterna es la que se va a adecuar a tu pregunta de investigación, ¿sale? Retomando el ejemplo anterior, la hipótesis alterna sería: existe una relación entre la temporada de invierno y los casos de resfriado común. Esa sería mi hipótesis alterna, ¿vale? Como hipótesis nula yo tendría lo contrario, es decir, que no existe relación entre temporada de invierno y resfriado común, ¿va? El objetivo de esto es rechazar la hipótesis nula. Cuando tú rechazas la hipótesis nula, entonces le das validez a la hipótesis alterna. Por eso tu hipótesis va a ser la alterna. El propósito de la hipótesis nula es ser rechazada. Para eso existe, para buscar rechazarla,
y punto. ¿Esto por qué? Porque de esta forma nosotros reducimos la probabilidad de que nos equivoquemos. Sí, ese es el propósito. Al estar trabajando con pruebas estadísticas, pues obviamente vas a necesitar establecer una hipótesis estadística, ¿va? Es decir, vas a necesitar establecer hipótesis que manejen números. Para estos números tú vas a necesitar un indicador de igualdad. Vas a necesitar que un valor sea igual a, mayor igual a o menor igual a. ¿Sale? Una posible hipótesis sería: ¿se puede concluir que la media de la población es diferente de 50 años? ¿Sí? Eso sería tu hipótesis alterna, ¿va? Tú quieres ver si la media es diferente de 50. Entonces tú tienes como hipótesis alterna media diferente a 50. Es decir, que la hipótesis nula va a ser lo contrario. ¿Cuál es lo contrario a diferente? Sería igual, ¿va? Otro caso. ¿Se puede concluir que la media de una población va a ser mayor que 50? Nuevamente aquí tenemos exactamente la misma lógica. Tu hipótesis alterna sería que la media va a ser mayor que 50. Entonces, ¿cuál va a ser la hipótesis nula? Lo contrario, lo que complementa. Hipótesis nula, que la media es menor o igual que 50. ¿Va? Y un tercer caso, un tercer ejemplo, que la media de la población sea menor que 50. En este caso, ¿cuál sería tu hipótesis alterna? ¿Alguien que me ayude? La hipótesis alterna es que la media sea menor que 50. ¿Y la hipótesis nula cuál va a ser? La media mayor o igual a 50. La media mayor o igual a 50. ¿Vale? La forma en que nosotros denotamos hipótesis nula e hipótesis alterna es H subíndice O subíndice 0, que sería hipótesis nula, y H subíndice A sería hipótesis alterna. ¿Vale? Una característica muy importante entre la hipótesis nula y la hipótesis alterna es que van a ser complementarias. ¿Sí? De forma matemática, tú sabes que tienes de menos infinito hasta infinito, ¿cierto? Si tú tienes como hipótesis que la media es menor a 50, entonces esa es tu hipótesis nula. Y la hipótesis... No, esa es la alterna, perdón. Y la hipótesis nula es que sea mayor o igual que 50. Si se fijan, el intervalo se manejaría desde menos infinito hasta 50 y luego se pasa a 50 y a infinito. ¿Sale? Podemos observar ahí que se están complementando una con la otra. Si tú las juntas vas a tener el infinito. Vas a tener la infinidad de valores posibles. ¿Sale? Ok. Es importante, por eso ahí dice importante, destacar que no se conduce a la prueba de hipótesis, ¿vale? ¿A qué nos referimos con esto? Si tú no rechazas una hipótesis nula, no significa que sea verdadera. Es super error, es un super error, es el peor error que pueden hacer. Decir que una hipótesis nula es verdadera si esta no se rechaza. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con distribuciones muestrales. ¿Va? Recordemos que es estadística inferencial. Tú tomas una muestra y quieres hacer inferencias a la población. El que no la rechaces no significa que sea cierta. Significa que probablemente pudiese ser verdadera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho la distribución muestral. Ok, a lo mejor tomaste una muestra que se iba muy a los extremos de tu distribución normal y por eso no se rechaza una hipótesis nula, ¿vale? Tiene que ver mucho. Entonces, si no se rechaza una hipótesis nula, no significa que la aceptas, simplemente se queda así, no se rechaza,
¿va? Ahora, en el paso 4, la estadística de la prueba no es más que simplemente definir qué tipo de estadística vas a estar manejando, ¿va? Es decir, tú puedes utilizar la estadística para una distribución normal estándar, es decir, Z. Para medias puedes utilizar T para la T de student, puedes utilizar Z para proporciones. O sea, el paso 4 únicamente es decir qué formulita vas a aplicar, ¿va? Y es en el paso 5, en la distribución de la estadística prueba, en el cual tú vas a especificar algunas características referente a la formulita, a la prueba que vas a realizar, ¿sí? Por ejemplo, si tú utilizases para tu prueba una distribución normal estándar, una Z para medias, tú vas a saber que la distribución es una normal estándar, ¿verdad? Y eso solamente se va a aceptar. Bueno, ahorita hablamos eso de aceptar la hipótesis nula en caso de que sea verdadera. Sobre el ejemplo les voy a explicar esa parte, ¿va? Ahora, entonces en el paso 4, ¿qué hacemos? En el paso 4 únicamente vamos a definir la formulita que vamos a utilizar y en el paso 5 vamos a definir la distribución que esta formulita sigue, ¿va? Es como si escribes el paso 5, la teoría de la fórmula, ¿va? Por decir algo. El paso 6, la regla de decisión, ¿sí? Cuando tú haces una prueba de hipótesis, lo primero que tienes que hacer antes de todo es completar una regla de decisión. Está mal que tú calcules primero los datos de la distribución y luego generes la regla de decisión, ¿va? Primero tú tienes que decir, ¿sabes qué? Bajo estos parámetros yo voy a rechazar la hipótesis nula o yo no voy a rechazar la hipótesis nula. A partir de eso es que tú puedes analizarlo con una distribución, ¿va? Ay, perdónenme. Va, ahora, para la regla de decisión, tú vas a necesitar pues las tablitas que ya hemos estado utilizando, la tablita de Z y la tablita de T, ¿ok? Tú vas a dibujar lo que sería una distribución normal y tú vas a marcar el punto, un punto para así tú generar una zona de rechazo y de no rechazo. ¿Se acuerdan que hicimos algo parecido para estimación? ¿Sí? Pues aquí es donde se aplica principalmente eso. Tú generas una zona de rechazo y de no rechazo de forma teórica. Después, cuando tú calculas los valores, ves dónde cae el valor. Es decir, tú calculaste de forma teórica que si Z es menor a 1.96, entonces no rechazas la hipótesis nula, ¿va? Y resulta que el valor calculado fue menor que 1.96. A lo mejor tú calculaste el Z a partir de los datos que tienes como 1.8, es decir, cae en la zona de no rechazo, es decir, no rechazas la hipótesis nula, ¿vale? Para tú poder determinar la zona de rechazo y de no rechazo, vas a necesitar lo que sería el nivel de significación. El nivel de significación, ¿qué sería? La confianza, ¿va? Tú manejabas en estimación una confianza, ¿verdad? Es decir, que tenías una probabilidad de error, un alfa del 5%. ¿Sí? Si tú decías, tengo el 95% de confianza, es decir, te podías equivocar en un 5%. Eso es el nivel de significación. Aquí tú ya no hablas de la confianza que tienes sobre resultados, sino de la probabilidad de que te equivoques. Ya no necesitas decir, yo tengo el 95% de confianza. Aquí únicamente dices, yo tengo el 5% de error. Por eso determinas alfa. Y en realidad, el nivel de significación, ese valor para alfa, se va a manejar de forma muy estable, en el cual o va a valer 0.01, es decir, el 1%, 0.05, el 5% o 0.1, el 10%. Son los tres valores que casi siempre, prácticamente para toda la vida vas a estar manejando alfa. El más común para el nivel de significación es
0.05. Manejar una probabilidad de error del 5%. ¿Va? De forma un poco más aplicada, lo que sería alfa es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula verdadera. ¿Vale? A partir de eso es que denominamos dos tipos de error. El tipo 1, alfa, y el tipo 2, beta. Ok. El error tipo 1 sería el rechazo de una hipótesis nula verdadera. Tú generas tu respectiva distribución, generas una zona de rechazo y de no rechazo. Supongamos que tú rechazas un dato, pero resulta que ese dato no se tenía que rechazar. ¿Vale? Entonces estás cometiendo el error tipo 1. Y por el contrario, si tú no rechazas un dato que tenías que rechazar, estás cometiendo el error tipo 2. ¿Va? Ahí tenemos esta pequeña tablita que nos ayuda a entender esta lógica. Pero ahorita se las voy a explicar un poquito más con una distribución. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Entonces eso sería el error tipo 1 y el error tipo 2. Ahorita hablamos un poquillo más de eso, que tenga la tablet prendida. Entonces el paso 6, ¿qué hace? La regla de decisión. Es la que te estipula de forma verbal cuándo y bajo qué condición tú vas a rechazar la hipótesis nula. El paso 7, el cálculo de la estadística de prueba, ahora sí es calcular el valor de tu estadística. Ahora sí es sustituir los valores que tú tienes en la fórmula que ya estipulaste en el paso 5, ¿sí? Perdón, en el paso 4, que es la de estadística de prueba. Entonces, en el paso 4 tú defines qué fórmula vas a utilizar, pero es hasta el paso 7 que lo calculas, ¿vale? El paso 8, la decisión estadística, ya es cuando tú observas a partir de la regla de decisión si rechazas o no la hipótesis nula. ¿Va? Porque ya tienes el valor teórico que te va a permitir el rechazo y ya tienes el valor estadístico, el que tú calculaste, que te dice, ¿sabes qué? Cae en zona de rechazo o de no rechazo. Lo que sería la conclusión, pues sería la interpretación de todos estos datos que tú ya calculaste. Y es el paso 10, el valor P, cuando tú dices qué tan insólito, qué tan real es la probabilidad que tú determinas. Por ejemplo, yo puedo decir que voy a tener una significancia, un alfa del 5%, ¿va? Y resulta que rechazo la hipótesis nula, es decir, lo que yo calculé tiene una probabilidad de error menor al 5%. El paso 10 es determinar la probabilidad exacta de que tú te equivoques. ¿Sí? En el paso 5 en el paso de la decisión estadística tú determinas qué probabilidad de error quieres tener, qué probabilidad de alfa, pero es hasta el paso 10 cuando tú sabes la probabilidad real de equivocarte. ¿Sí? Una cosa es lo que tú estás proyectando y otra cosa es la probabilidad cierta, la probabilidad concreta. ¿Va? Y ¿por qué es importante que cuando no rechazas una hipótesis nula no puedes decir que la aceptas? Porque cuando tú no rechazas una hipótesis nula, corres la probabilidad de cometer el error tipo 2, de cometer beta. Y beta llega a tener más probabilidad de equivocarte que alfa. Entonces, si tú calculas un alfa para el 20%, tú tienes un beta superar al 20%. ¿Va? Entonces, por eso no debes de aceptar una hipótesis nula, simplemente no se rechaza. ¿Ok? Bueno, ya lo que sería el error tipo 2, el error tipo beta, viene con un concepto llamado poder que vamos a ver más adelante. ¿Sí? El poder o la potencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, no, el examen es acumulativo. Pues
sí, al fin y al cabo vas a utilizar de distribuciones, entonces sí, es acumulativo. No es como que te vaya a preguntar algo que ya te pregunté en el examen pasado, ¿verdad? Pero ocupas saber manejar lo del examen pasado. ¿Va? Entonces déjenme proyectarles la pantalla de la tablet. Entonces, ahora tenemos un ejercicio muy sencillo, ¿vale? Tenemos un grupo de investigadores que está analizando una población, ¿sí? Analizan esta población y obtienen datos muestrales. En esta muestra que ellos hicieron de 10 individuos, calcularon una media de 27 años y se preguntan si es posible que la edad de esta población sea diferente de 30 años. Sí, así de sencillo. Ellos creen que esta población sigue una distribución aproximadamente normal y en base a un estudio similar, ellos estiman una varianza poblacional de 20. Entonces, ellos van a hacer una prueba de hipótesis para analizar si es posible que la media de edad sea diferente de 30 años. ¿Va? Entonces, tenemos el paso 1. ¿Cuál es el primer paso? Ok, el primer paso sería datos. ¿Alguien que me ayude para el ejercicio? Para irles explicando. ¿Algún alma valiente que quiera por ahí una participación sencilla? No importa, Manuel. Va, prende el micrófono y pues hay que aventárnoslo, ¿te parece? A ver, entonces, bueno, les explico cómo se hace el primero y ya con los demás me ayudan. ¿Va? Ok, entonces, el paso 1 va a ser datos. ¿Ok? ¿Qué datos conocemos sobre este problema? ¿Qué datos conocemos sobre este problema? Recordemos que en el paso 1 de datos únicamente vas a poner lo que tú sabes que se cumple, ¿va? ¿Qué se está cumpliendo aquí? Estamos 100% seguros de que nos basamos en una muestra tamaño 10 y que la media de esa muestra es de 27 años. Es lo único que tú sabes con certeza. Si observan bien, dicen que creen, ellos tienen la suposición de que la población sigue una distribución aproximadamente normal y ellos están estimando una varianza de 20. Estos dos datos, el de la distribución aproximadamente normal y la varianza, no lo saben a ciencia cierta. Ellos están suponiendo esos dos. Entonces en el primero únicamente dirían datos, que sería el tamaño de la muestra de 10 y la media muestral de 27 años. ¿Vale? En el paso 2, que son supuestos, ahora sí va todo lo que tú crees respecto a este problema. ¿Qué es lo que ellos están infiriendo? En primero, que la población sigue una distribución aproximadamente normal. Y en segunda, ellos están infiriendo, están estimando una varianza poblacional, ¿sí? Ellos no saben la varianza, no conocen la desviación estándar de su población. Están tomando este valor de un estudio similar, pero no de su población directamente, ¿verdad? Ahora, el paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Paso 3, hipótesis. Siempre tienen que enunciar las dos hipótesis. ¿Cuáles vamos a tener?
la hipótesis nula y la hipótesis alterna. ¿Sale? ¿Cuál es la pregunta de investigación que ellos están haciéndose? Ellos se están preguntando si la media poblacional es diferente de 30, ¿verdad? Entonces, ellos me dicen, ¿la media poblacional es diferente de 30? Esa es su pregunta expresada de forma matemática. ¿Va? ¿Eso qué va a ser? ¿Una hipótesis nula o una hipótesis alterna? La alterna, ¿vale? Siempre tu pregunta de investigación la vas a nombrar como la hipótesis alterna. Entonces aquí la pregunta sería que la media poblacional sea diferente de 30. ¿Vale? Estas son las bases, Sebas. Estas son las bases. ¿Va? Entonces tú siempre, tu hipótesis de investigación, lo que tú te estés preguntando, lo vas a nombrar como la alterna. La nula va a ser la contraparte. ¿Cuál es la contraparte para la hipótesis alterna? ¿Cuál será la hipótesis nula? Lo que complementa mi problemática, es decir, que la media de la población va a ser igual a 30. Sí, siempre va a ser lo contrario. ¿Sí? Ok. Ahora sí, ya puedo dibujar. Les voy a explicar eso un poquito. Te estaba diciendo que van a ser complementarias, ¿verdad? Que es como si tú tuvieras el infinito, que viene desde menos infinito hasta infinito. Entonces, ¿qué te está planteando esto? La hipótesis alterna te está planteando que la edad es diferente de 30 años, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, puede ser 28, puede ser 27, puede ser 23, puede ser 32, puede ser 35. Mientras sea diferente de 30 años, es tu hipótesis alterna. Entonces es como si tú fueras de aquí, te detienes en el 30 y vuelves a seguir. Y la hipótesis nula te está diciendo que es 30, ¿verdad? Entonces, es la hipótesis nula la que te ayuda aquí a completar tu circuito. ¿Va? Para que sea una forma continua. ¿Sí? Por eso son complementarias. Bueno. Ahora, ya tienes hipótesis nula, tienes hipótesis alterna. ¿Qué seguiría? ¿Cuál es el siguiente paso? La estadística de prueba. Dijimos que en la estadística de prueba únicamente vamos a escribir la formulita que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? Pero en base a los datos que manejamos, ¿cuál de todas las formulitas que vamos a tener es la que vamos a estar utilizando? En primera, estás manejando medias. Estás manejando medias, ¿verdad? Entonces, por ahí no te sirve de ninguna forma lo que serían las formulitas para proporciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cualquier formulita de proporción, ya te deshiciste de ella. Pero te quedan dos formulitas que analizamos para analizar medias, que sería la formulita de Z y la formulita de T. ¿Cuál de las dos vamos a utilizar? ¿Z o T? La de Z. ¿Por qué, Sebas? Pues porque es bueno, ahí estamos manejando lo que es la media y la hipótesis nula, ¿sí? Son datos con los que ya contamos y también contamos con la varianza y el número de datos totales que son los 10 individuos. Bueno, así fue mi lógica. Ok, está bien tu lógica, pero la que te menciona Benjamín es precisa, ¿va? Está bien, Okay. pero en realidad escogemos la distribución Z porque para Z
seguimos una distribución aproximadamente normal, ¿sí? Si se fijan, uno pensaría en T. Como piensa Santos, sería en T porque el tamaño de la muestra es menor de 10. Pero utilizamos T cuando el tamaño de la muestra fuera menor de 30, perdón, y supieras, o más bien no conocieras el tipo de distribución de tu población. Bajo esos dos conceptos utilizarías T, pero como sabes que sigues una distribución aproximadamente normal, utilizaremos la distribución normal estándar, es decir, Z, ¿vale? Que la formulita de Z, ¿cuál sería? La media muestral menos la media planteada en la hipótesis nula, ¿sí? Por eso ahora ya no es simplemente la media poblacional. Ahora fíjense que la formulita tiene el subíndice 0. Mu subíndice 0. ¿Por qué? Porque es el dato de tu hipótesis sobre la desviación estándar entre la raíz del tamaño de la muestra, ¿sí? O sobre el error estándar. Esa sería tu formulita. Y idealmente ustedes van a justificar el por qué están utilizando esta formulita. ¿Por qué estamos utilizándola? ¿Por qué se tiene qué cosa? ¿Va? Esa es tu justificación de por qué utilizas esta formulita. ¿Vale? Ahora sí, el paso 5 sería distribución de la estadística prueba. ¿Va? En distribución de la estadística prueba, tú vas a encontrarte con un paso un poco mañoso, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo primero que tú tienes que hacer es estipular la base de la distribución. Estamos utilizando Z, ¿por qué? Porque es la que se adapta a una distribución aproximadamente normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué distribución sigue tu estadística prueba? Sigue una distribución normal, ¿estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Va, entonces primero debes de estipular cuál distribución sigue. Entonces aquí le podemos poner que la estadística sigue una distribución normal. ¿Va? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero tenemos que ir un poquito más allá. ¿De qué forma? Tú sabes que tu estadística, que tu distribución normal estándar se va a adaptar de una forma muy particular, ¿cierto? En la cual vamos a tener una media en 0 y una desviación estándar de 1. Eso es lo que tú sabes de una distribución normal estándar, ¿verdad? Por eso utilizamos Z. Recuérdense que tenemos una distribución normal y Z nos ayudaba a estandarizarla. ¿Va? Existe una condición en la cual si se cumple estas bases que ya conocemos, entonces realmente tu hipótesis nula es la que tú estás estudiando. Es decir, si la media es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1, entonces la hipótesis nula se va a aceptar. ¿Vale? ¿Por qué tú puedes decir bajo estas condiciones que se acepta cuando te acabo de explícitamente decir que nunca debes de aceptar la hipótesis nula?
Les acabo de decir que es un error catastrófico aceptar. ¿Qué hacemos? No rechazamos la hipótesis nula, ¿vale? Pero si llegase a existir el caso, porque es súper rarísimo, a mí nunca me ha tocado, si llegase a existir el caso en el cual la hipótesis nula, es decir, los datos que tú estás tratando, se encuentran con una media que sería 0 y una desviación estándar de 1, solamente bajo esas condiciones tú puedes aceptar, ¿va? Literal, aceptar. Pero es rarísimo que eso pase, pero súper rarísimo. De verdad no creo que se lleguen a encontrar con algo así, pero deben de saber que solamente bajo esas condiciones en que la media se encuentre en 0 y la desviación estándar en 1, es decir, que la distribución de tu población sea exactamente igual a una distribución normal estándar, tú aceptas la hipótesis nula. ¿Quedó eso claro? Va. Entonces vamos con el paso 6. ¿Cuál es el paso 6? Sería la regla de decisión. ¿Va? Ahora, en la regla de decisión. Ah, sí. Mismo error. Ah, qué curioso, Sebas. Choclis compi. Ah, jaja. Ahora sí. En la regla de decisión nos vamos a encontrar con qué tiene que suceder para que tú rechaces o no rechaces la hipótesis nula. Para esto, tú primero debes de decidir cuál va a ser no tu confianza, sino tu valor de alfa, tu significancia, ¿va? Yo puedo decir que voy a tener una significancia de, ¿qué les gusta? ¿El 5%? Entonces digamos que alfa va a ser del 5%, ¿va? Yo sé que alfa va a ser del 0.05. Ok. Yo ya sé que tengo una probabilidad de error de 0.05, pero observemos lo siguiente. Tú tienes una distribución de esta forma. Esta es mi distribución normal estándar. ¿Vale? Ok. Yo puedo calcular el valor de z para ¿cuándo? Para 1 menos alfa medios. ¿Va? ¿Sí nos acordamos de eso? Ok, para z en 1 menos alfa medios, ¿cuánto nos daría? Z en 1 menos 0.05 sobre 2, que sería igual a z en 0.975. Y si han observado bien, este valor lo hemos estado manejando muy seguido. Entonces, ¿cuánto vale z para 0.975? 1.96. ¿Sale? Es decir, yo aquí puedo determinar este dato en 1.96. ¿Va? Pero, ¿qué sucede? La hipótesis te está planteando que es igual, ¿verdad? Que la media va a ser igual a 30. La hipótesis nula te plantea que va a ser igual a 30. Es decir, si yo por aquí tuviese el 30, yo voy a tener valores que sean mayores que 30 y menores que 30, ¿cierto? ¿Sí? Y yo estoy planteando un valor de significancia del 5%, pero yo sé que aquí solamente tengo el 2.5%. ¿Qué tengo que hacer para completar el otro 2.5%? Considerar los valores negativos, es decir, yo voy a generar también una zona igual del 2.5% de forma simétrica. Sí, solamente así yo tengo ahora sí el 5%. ¿Por qué? Observen la fórmula. Aquí la forma en que se determina z es para alfa medios. ¿Sí? A este tipo de problemas en los cuales tú puedes equivocarte por arriba del valor y por abajo del valor se les conoce como pruebas bilaterales. ¿Por qué? Porque tenemos dos zonas.
Tenemos dos áreas. ¿Va? ¿Eso queda claro? Hasta ahorita únicamente estamos analizando lo que sería el valor de z, pero todavía no decimos una regla de decisión. ¿Sí? La regla de decisión se determina de una forma muy sencilla. ¿Alguno me puede decir cómo determinas cuál es tu zona de rechazo y de no rechazo? Pues son los que son mayor o menor, ¿no? A los de... Ah, A pero no los sé de... qué. Que haya una probabilidad de que ocurra y la otra que no haya una probabilidad de que no ocurra, ¿no? Ok, ahorita estamos tratando con alfa. ¿Va? A ver, primero vamos a ver eso del 2.5. Santos me dice que como que no lo entendió. Ok. Tú estás diciendo cuál es la probabilidad. Tú tienes una hipótesis nula con la media en 30, ¿verdad? Y tú buscas rechazar dicha hipótesis nula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo rechazas tú esa hipótesis nula? ¿Qué tienes que hacer para rechazar esa hipótesis nula? ¿Qué valor tiene que ser para que tú rechaces esa hipótesis nula? Si tú dices que el valor es de 30, ¿qué va a hacer que rechaces tu hipótesis nula, Santos? Que tengas un valor por arriba de 30 o por abajo de 30, ¿estamos de acuerdo? Entonces tú quieres rechazar el hecho de que la media sea igual que 30, ¿verdad? Tú quieres rechazar eso. Pero, ¿qué tal si tu población sea arriba de 30 o abajo de 30? Si te fijas ahí ya tienes dos áreas en las cuales tú vas a generar el rechazo. ¿Sí, Santos? Lo puedes rechazar con un 29 o con un 31, porque ninguna de las dos es 30. Así lo rechazas. ¿Va? Entonces, si te fijas, tu zona de rechazo se está partiendo en dos. ¿Y alfa qué es? Es la probabilidad de rechazar algo que no debías de rechazar. ¿Va? Eso es alfa, la probabilidad de que tú te equivoques. Y tú estás dando un valor para que tú te equivoques del 5%. ¿Vale? Si ya sabes que puedes equivocarte para arriba y por abajo, entonces ese 5% se debe de distribuir de forma simétrica, de forma equitativa. ¿Va? Entonces por eso generas dos áreas de 2.5%. Porque tienes 2.5% de equivocarte por arriba y por abajo del 30. Ajá. Por eso determinamos alfa como el 5, pero ahora lo partimos en dos partes. ¿Vale? Que si te fijas es directamente lo de la formulita. Tú partes para una prueba bilateral 1 menos alfa medios. ¿Sí? Observa aquí. ¿Va? Tú estás teniendo un alfa, un z para 1 menos alfa medios. ¿Por qué alfa medios? Porque tienes la probabilidad de equivocarte por arriba y por abajo. ¿Va? Por eso es alfa medios. Ahorita vamos a también analizar una prueba unilateral en la cual tú solamente te puedes equivocar por arriba o por abajo. Ahí ya no hace falta que hagas el alfa medios, ahí solamente es 1 menos alfa. Ahorita vamos a entrar con un ejercicio sobre eso. Pero por eso se divide en dos partes. ¿Sale, Santos? Ok, ahora sí. ¿Cómo sabemos cuándo rechazamos y cuándo no rechazamos nuestra hipótesis nula? ¿Quién sabe? En el apunte venía. ¿No se acuerdan? Bueno, es súper sencillo determinar la zona de rechazo y de no rechazo. Ok. La zona más pequeña, es decir, esta parte, si se fijan, abarca únicamente el 5% respecto al área total de tu curva, ¿verdad? Entonces, en retrospectiva, esas dos partecitas representan el 5, mientras que la parte del centro representa el 95%.
¿Sí? Siempre la parte más pequeña va a ser tu zona de rechazo. Así de sencillo se determina. Entonces, esto va a ser zona de rechazo. Y esto es zona de rechazo. ¿Qué va a ser esto de aquí de en medio? La zona de no rechazo. ¿Va? Eso te sirve de forma visual. Esto es una ayuda visual, es una ayuda gráfica. ¿Va? ¿Cuál va a ser entonces tu regla de decisión? Tu regla de decisión es, si tú cuando calcules tu valor cae entre 1.96 y menos 1.96, tú no rechazas la hipótesis nula, ¿sí? Pero si cae por abajo del menos 1.96 o por arriba del 1.96, tú vas a rechazarla. ¿Por qué? Porque cae en la zona de rechazo. Y eso es lo que tú tienes que estipular de forma verbal. ¿Va? Entonces, ¿qué vamos a estipular de forma verbal? La hipótesis nula se rechaza si la estadística prueba es decir, Z es menor que menos 1.96 o mayor que 1.96. ¿Vale? ¿Sí quedó clara esa? Ok, ahora vamos sobre el paso 7. ¿Cuál es el paso 7? El paso 7 será el cálculo de la estadística prueba, ¿verdad? Es decir, ahora sí vamos a sustituir los valores que ya conocemos. Vamos a calcular Z. ¿Dónde Z era igual a qué? Media muestral. ¿Cuánto teníamos de la media muestral? Lo tenemos en el paso 1. ¿Cuánto vale? 27. Entonces aquí tenemos como 27. Menos la media poblacional de la hipótesis nula. ¿Cuánto decimos que va a valer según la hipótesis nula? 30. ¿Vale? Entonces es la media muestral menos la poblacional, 30, sobre la desviación estándar. Nosotros tenemos varianza de 20, ¿verdad? Entonces para tener una desviación estándar es como si le sacáramos la raíz. Y lo dividimos entre la raíz de 10. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto nos daría eso? Entonces, 27 menos 30 te da menos 3. Y la raíz de 20 sobre la raíz de 10 te da aproximadamente 1.41. ¿Va? Ahí, Benjas, gracias. Te da menos 2.12. ¿Va? Entonces ya tenemos el cálculo de nuestra estadística prueba. ¿Cuál es el paso 8? El paso 8 sería la decisión estadística. ¿Va que va? Para el paso 8 nos tenemos que regresar al paso de la regla de decisión.
nosotros calculamos la estadística a prueba a menos 2.17, ¿verdad? Ese menos 2.17 en esta reglita, en esta escala, ¿por dónde caería? Caería más o menos como por aquí, ¿cierto? El que calculamos aquí es el menos 2.12, ¿va? Eso es lo que calculamos. Entonces, ¿en dónde cayó? ¿Cayó en una zona de qué? En una zona de rechazo. Entonces, tú como decisión estadística, ¿qué vas a decir? Tú vas a decir que rechazas la hipótesis nula. ¿Va? Entonces, se rechaza la hipótesis nula, ya que menos 2.12 es menor que menos 1.96. Así de sencillo. ¿Rechazas? Sí y no. ¿Y por qué? Porque me dieron estos valores. Así de fácil. ¿Vale? ¿Cuál sería el paso 9? El paso 9 sería la conclusión. ¿Va? ¿Y qué puedes concluir a partir de esto? ¿Va? Rechazamos la hipótesis nula. Es decir, que esta no se aplica. ¿Qué puedes concluir? Vas a concluir sobre esta. ¿Qué concluyes? Que la hipótesis nula se va a aceptar. ¿Y cuál es la hipótesis nula? ¿Sale? La hipótesis nula, la hipótesis de investigación desde un inicio era: ¿es posible que la media poblacional fuese diferente de 30 años? Estamos viendo a partir de esto que sí es posible. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No se puede poner solo así que se acepta la hipótesis. ¿Cómo era? No puedes simplemente poner que se acepta la hipótesis alterna, porque es la interpretación. Si yo te hubiera puesto acepta hipótesis alterna, ¿tú hubieras sabido a qué me refiero? Pues, o sea, si tengo el dato, ¿no? Pero Pues, bueno, o sea, no se pone ya. ok, exacto, es eso, tienes el dato, pero cuando tú expresas todo esto, tú no vas a mostrar todo eso, ¿va? O sea, si tú lo estuvieras aplicando en la vida real, cuando tú lo apliques más bien en la vida real, porque lo vas a aplicar, ¿sí? Tú no vas a expresar todos los cálculos, no vas a mostrar todos los pasos, únicamente vas a decir, ¿sabes qué? La hipótesis alterna es, acepto la hipótesis alterna, pero pues yo no sé qué pedo con tu hipótesis alterna, ¿estamos de acuerdo? Yo nunca supe cuál fue tu alterna, entonces por eso tienes que poner todo el enunciado. Ok, ya entendí. ¿Sí? Gracias. Y finalmente el paso 10, el valor P, ¿va? ¿Qué tan insólito o qué tanta probabilidad tú tuvieses de equivocarte? Pues el paso 10 es tan sencillo como: vamos a tomar el valor calculado de Z y lo vamos a ver en nuestra tablita. ¿Cuánto vale la probabilidad para un Z de menos 2.12?
¿Alguien que me diga? Ok, muchas gracias, Viri. Es de 0.017, ¿vale? Es decir, tú de aquí para acá tienes un área del 0.017, ¿vale? Recordemos que es una prueba bilateral, entonces en realidad tú vas a tener por acá también el 2.12. Por lo tanto, la probabilidad de que tú te equivoques en realidad no es del 5%, es menos. ¿Cuánto? Basta con que multipliques este 0.017 por 2. ¿Vale? Eso es el valor P. Yo estimaba que me podía equivocar en un 5%, pero en realidad me podría equivocar en un 3.4%. ¿Va? Eso dice el valor P, eso es lo que debes de interpretar. ¿Cuál es tu probabilidad exacta de equivocarte? ¿Sí? Y ya tenemos los 10 pasos, ya vimos que Profe. pudiese... Mande. ¿Qué dice? Donde dice la probabilidad Para ¿Qué es Z eso? igual a menos 2.12. Eso no es Z. Gracias. ¿Va que va? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, profe, siempre es bilateral. No. Ahorita vamos a hacer una prueba unilateral. Ok. ¿Sale? Pero, ¿les parece un pequeño break de unos 10 minutos? Quiero ir por algo de agua y estirarme un poco. ¿Sí? Va. Muy bien. Como acabamos de ver, analizamos lo que fue una prueba bilateral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque teníamos dos zonas de rechazo. Vamos a hacer este mismo ejercicio, pero vamos a analizarla de forma unilateral. ¿Cómo hacemos eso? Únicamente tenemos que cambiar nuestra respectiva pregunta de investigación. Ok, entonces ahora nuestra pregunta es: ¿se puede concluir que la media de edad va a ser menor que 30? Mismas condiciones, mismo conocimiento, ¿vale? Sabemos que tenemos una muestra tamaño 10, una media muestral de 27. Creemos que la población sigue una distribución aproximadamente normal y estimamos una varianza de 20. Entonces, ¿alguien que me ayude a realizar este ejercicio? Ahí, esa participación acá bien chula. ¿Alguien? No, nadie. A ver, ahí la Pau dice que tiene calculadora, la Paula que no entiendes. Si no entiendes, ¿por qué no preguntas? ¿Qué pedo? A ver, no lo sé, Rick, parece falso. O sea, pues es que necesito con la práctica y así, profe. Oh, pues ahorita te voy guiando. ¿Cuándo he dejado a alguno de ustedes solito? A ver, vámonos, Paula. Venga. Entonces, 10 pasos. ¿Cuál es el primero, Paula? El de datos. Datos. Bien. Paso 1, datos. ¿Qué datos tenemos?
¿De qué datos tú estás segura? Pero le sube poquito, es que no veo. ¿A qué le subo? ¿Al problema? Ajá. Ajá. Ahí está el problema. Entonces, de lo que te muestra aquí el problemita, ¿qué es lo que tú sabes con certeza? ¿Qué es lo que tú sabes al 100%? La muestra, que es de 10. Ajá. ¿Y qué otra cosa? La media, que es de 27 años. Ujú. La... mm, y la varianza, No. Lo único que tú sabes al Espérate. 100% son esas dos, ¿verdad? ok. ¿Va? Entonces, en datos recordemos qué es lo que tú estás seguro. De lo único que tú puedes estar seguro al respecto, en este caso es que tienes un tamaño de muestra de 10 y una media muestral de 27, ¿vale? ¿Cuál es el segundo paso? Es el de supuestos. Supuestos, ¿va? ¿Qué estás suponiendo para este ejercicio? Eh, es, no sé. Aquí, mira, en el problema te dice creen, ¿verdad? ¿Una creencia es segura? No. No, ¿verdad? De aquí te dice estiman. ¿Una estimación es segura? Es No. un aproximado, ¿verdad? No sabes. Entonces, ¿qué estás suponiendo de estos datos? Una aproximación normal de la distribución Ajá, una distribución aproximadamente normal. ¿Y qué otra cosa? y un estudio similar a... Ay, es que no me acuerdo cuál es. Una varianza. Variante. Una varianza de 20, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces como supuestos tenemos distribución aproximadamente normal. ¿Y qué cosa? Y la varianza de 20. ¿Va? Ahora sí, paso 3. ¿Cuál es? Hipótesis. Hipótesis. ¿Va? Dijimos que para la hipótesis tenemos que plantear dos, ¿verdad? ¿Cuáles son? La hipótesis nula y la alterna. Alterna, ¿vale? Ajá. Siempre les sugiero empezar por la hipótesis alterna. ¿Por qué? Porque es la más sencilla. ¿Cuál es tu hipótesis alterna? La... ¿Qué habíamos dicho? la de 30 ¿Qué? ¿Vas bien? ¿Qué? menor que 30. ¿Qué cosa? La media poblacional, ¿verdad? Entonces la hipótesis alterna es la que te preguntas, ¿verdad? En este caso, que sea menor que 30. ¿Y cuál va a ser la nula? La contraparte. Igual o mayor que 30, ¿cierto? Es la contraparte. ¿Va? Muy bien. ¿Cuál es el paso 4? Estadística prueba. La estadística prueba. ¿Vale? Ok. En base a los datos, ¿qué fórmula vamos a utilizar? La de la Z. La de la Z, ¿verdad? Z es igual a media muestral menos la media de la nula sobre
varianza, entre la, la raíz de la muestra. la raíz del tamaño de la muestra. ¿Va? Ok. Paso 5. Distribución de la estadística prueba. Distribución de la estadística prueba. Muy bien. ¿Cuál es la distribución de la estadística prueba? La de La de... Bueno, no sé si la de varianza es igual a 1 y Ok, sí. Pero ¿cuál es la distribución que se adapta a esos datos? no sé. La distribución normal. Ok. Entonces, como tal, la distribución de la estadística prueba es una distribución normal, ¿verdad? Pero habíamos dicho que tenemos que hacer un poquito más que solo decir eso. Teníamos que plantear bajo qué condición tú vas a aceptar la hipótesis nula. ¿Cuál es esa condición? A ver, tiempo. ¿Tiempo? No, Santos. Si la prueba es mayor que 30, no aceptas, simplemente no rechazas. Se acepta, ¿no? Pero, ok, ese es el detalle. Decir que aceptas si cae en la zona de rechazo está mal. ¿Va? Si tú no rechazas la hipótesis nula, no significa que la aceptas. En cambio, para que la aceptas tiene que suceder ¿qué cosa? Se tiene que adaptar perfectamente la distribución de la población a la distribución estadística. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos cuando se adapta perfectamente? Cuando la media se encuentra en 0 y la desviación estándar a 1. ¿Sí quedó clara esa? Sí. Ok. ¿Hasta aquí todo chido? Entonces, o sea, eso va a ser siempre. Siempre que manejes una distribución normal. Sí. Si tú sabes que vas a tener una distribución normal, entonces puedes copiar y pegar ese párrafo. Y ya. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, Paola? Es el de regla de decisión. Regla de decisión. Muy bien. Ahora, aquí te voy a detener un poquito, ¿va? Para la regla de decisión les sugiero que siempre empiecen con la de... ¿Mande? ¿No habló nadie? Ok, no, yo aluciné. Bueno, entonces, para la regla de decisión les sugiero que siempre empiecen con lo que sería tu distribución aproximadamente normal, ¿vale? Tu curva. Te está diciendo qué cosa. Te está planteando que si se puede concluir que la media es menor que 30, ¿verdad? Es decir, que solamente vamos a tener una zona de rechazo. ¿Sí? ¿Bajo qué? Pregúntense eso para saber cuántas zonas vamos a tener. ¿Qué hace que yo rechace la hipótesis nula? Entonces, Paula, ¿qué hace que yo rechace la hipótesis nula? ¿Cuándo esto va a ser rechazado? Cuando, pues lo que dijo ahorita, ¿no? Que está en la zona de rechazo, ¿no? ¿Sí? Ajá, ¿y qué tiene que pasar para que rechace yo la población? Para que rechace yo esa media en la población. No era que tenía que ser un menor ay, no me acuerdo a qué. En este caso es menor que 30. La hipótesis nula
se va a rechazar, porque entendamos eso, es una hipótesis, ¿verdad? Es una creencia que tú crees. ¿Cómo rechazas esa creencia? Si resulta que el valor de la población es menor que 30, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la única forma en que tú puedes rechazar esta hipótesis nula concreta es cuando sea menor que 30, ¿vale? Entonces, si 30 sería el centro, entonces estarías tratando con un valor como por aquí, ¿vale? ¿Sí? Y vas a rechazarlo únicamente cuando hay un valor menor. Si te fijas, ahora ya no tenemos valor mayor. Si la media fuera mayor que 30, entonces no rechazas la hipótesis nula. Por eso es una prueba unilateral, porque ahora solo tienes una zona de rechazo. ¿Sí o no? Sí. ¿Va? Ok. Entonces, así de forma sencilla, esta va a ser tu zona de rechazo, ¿cierto? Ajá. Esta es la zona de rechazo. ¿Y la otra cuál es? Ahorita se pone. Ay, ¿Cuál es la otra? la zona de no rechazo. Zona de no rechazo. ¿Vale? Ahora, para poder generar la regla de decisión, nosotros tenemos que saber cuánto vale este punto, ¿cierto? ¿Cómo lo sabremos? Con la fórmula de Z. Ok, con la fórmula de Z igual a ¿qué? ¿Z en dónde? Z. Ocupamos alfa, ¿verdad? Ajá. ¿Y cuánto habíamos dicho que valía alfa? Puntos 0,5. 0.05. Si quieren, para facilitarnos un poquillo más eso, vamos a poner alfa como un dato. ¿Les parece? Ajá. Entonces, como dato, vamos a dejar que alfa es a 0.05. ¿Va? Si se fijan, yo aquí estoy escribiendo z en 1 menos alfa, en vez de 1 menos alfa medios. ¿Por qué? Porque solamente tengo una zona de rechazo. Cuando yo tengo las dos zonas de rechazo es cuando parto alfa en dos partes. Pero como ahora solamente es una zona de rechazo, alfa se queda completo. Es decir, yo necesito alfa en 1 menos 0.05. Es decir, en 0.95. Según la tabla Z, ¿cuánto vale Z para una probabilidad de 0.95? 1.96, ¿no? No, eso era para punto Era de- 975. Ah, sí. 1.95. Entonces, ¿cuánto vale según la tabla Z para 0.95? Nos vamos a la tabla Z y buscamos en los valores de 0 punto algo el primero que te dé 0.95. ¿Cuánto vale? Bueno, ya dijo Viri, punto 82, 89. No, al revés, Viri. Buscas el 0.95 adentro y me dices cuánto vale Z. No, ¿qué Z vale? No puedo. A ver, ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el primer valor que te da 0.95? Sí, es al revés la búsqueda. La búsqueda Ay, sigue güey. siendo al revés. Mm, 1.65. El valor que te está dando, si se fijan, cuando Z vale 1.65, entonces la probabilidad es del 0.95. ¿Sí? ¿Ya vieron eso? sí. Ok, entonces vale 1.65. Pero ahora observen que nosotros estamos del 0 para abajo, ¿cierto?
Estamos en valores negativos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Darle el signo de menos 1.65. ¿Sale, vale? O sea, no entendí eso de menos. Sí. Es que ese 1.65 te está dando ¿qué área? La de no rechazo. Ajá, pero si te fijas, este 1.65 te está dando el 95% del área, ¿verdad? Te está dando todo esto. Ah, ok. Sí, pero nosotros estamos trabajando de este lado. Es decir, que queremos esta partecita, pero del otro lado. Y al ser una función simétrica, basta con que le pongas el signo, menos 1.65. Ah, ok. ¿Sale? Entonces, por eso tienen que fijarse de qué lado está cayendo la zona de rechazo. Si hubiera sido la del lado derecho, entonces se queda con 1.65 positivo. ¿Va? Ok. Entonces, ya, ahí tenemos el valor de z. Nos hace falta enunciar la regla de decisión, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestra respectiva regla de decisión? Lo de la... ¿qué era? La hipótesis nula Ajá, hipótesis nula. se rechaza si Si la estadística prueba es menor que menos .65. menos O mayor. 1, menos 1.65. Ajá. O mayor que 1.65. No, porque si te fijas ya no tenemos un valor superior. Por eso solo tenemos una zona de rechazo. Ah, ok, sí. ¿Sí? Entonces ahí se queda. Ajá. ¿Va? Entonces, 6. Paso 7, ¿cuál es? Ajá, sí. El 7, cálculo de la estadística prueba. Muy bien. ¿Cuánto nos da? A ver, la hago. Z va a ser igual a 27 menos 30 sobre 20. la raíz de 20, porque tenemos varianza sobre la raíz de 10, ¿verdad? Ujú. ¿Y eso cuánto nos da? Menos 2.12. Así es. Igual a menos 2.12. Si se fijan, es exactamente la misma que la anterior también. Ujú. El paso 8, ¿cuál es? Decisión estadística. Decisión estadística. ¿Y qué decidimos? Ahí también se rechaza, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos rechazando la hipótesis nula. Porque... Ay, no, bueno, no sé. Porque fíjate en la regla de decisión. La hipótesis nula se rechaza si la estadística prueba es menor que menos 1.65. Menos 2.12 es menor que menos 1.65. Sí. Entonces, por eso se rechaza. Así de sencillo. Ah, ok. Porque menos 2.12 es menor que menos 1.65. ¿Verdad? Que si te fijas, el menos 2.12 cae como por aquí en la zona de rechazo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces rechazamos porque cayó en la zona de rechazo. Así de sencillo. 9. La conclusión. ¿Qué concluyes? Que se puede concluir la media poblacional, Ujú. que es diferente de... ¿Diferente? Bueno, no. Menor, creo. Ajá. Si te fijas, rechazamos la hipótesis nula, esta la rechazamos. Entonces vamos a concluir respecto a esta. ¿Qué te dice? Que la media poblacional es menor que 30. Entonces la media poblacional, ¿qué será? Es menor a 30 años. Menor a 30 años.
¿Va? Y finalmente el paso 10, El valor P. valor P. ¿Qué hacíamos en el valor P? Calculábamos la probabilidad exacta de cometer el error tipo alfa, ¿verdad? El error tipo 1. Entonces, la probabilidad, el valor P sería igual a la probabilidad de alfa. ¿Sí? ¿Cuánto vale alfa para menos 2.12? Alfa de .05. No, de 2. ¿Cuánto vale, perdón, z en menos 2.12? Ah. Ay, no sé. En la tabla Z. A ver. Busca, Es que busca z menos 2.12. Z. Ahí voy, lo estoy buscando. Tú búscalo. Ay, profe, es que se ve todo borroso, no veo. Igual Diego ya te la dijo. Ok. 0.017. Entonces, la probabilidad de que tú te equivoques en realidad va a ser del 1.7%. ¿Vale? Si se fijan, ahora ya no lo multiplicamos por 2. ¿Por qué? Porque solo tenemos una zona de rechazo. ¿Va? La probabilidad de que tú cometas el error tipo 1 en este caso es del 1.7%, cuando tú estimabas que iba a ser al 5%. ¿Sí? Ujú. Entonces, cuando hay dos zonas de rechazo, se va a multiplicar, ¿verdad? Por dos. Así es. Cuando hay dos zonas de rechazo, multiplicas por 2. ¿Cómo sabes si va a haber dos zonas de rechazo? Por el indicador que tienes en la hipótesis. Si el indicador es igual, va a haber dos zonas de rechazo. Si el indicador es menor que o mayor que, solo hay una. Así de sencillo. Ok. ¿Vale? Y también observen que dependiendo de las zonas de rechazo es el cómo se calcula el valor de z teórico. ¿Sí? Si tienes una zona de rechazo, se queda 1 menos alfa. Si son dos zonas de rechazo, es 1 menos alfa medios. ¿Va que va? Ok, profe. Gracias. Ok. ¿No? A ti, Paula. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo dijo al último? O sea, que ese 1.5% es la probabilidad de qué? La probabilidad de que tú cometas el error tipo 1, de que tú te estés equivocando al rechazar la hipótesis nula. ¿Vale? Y sí, la siguiente clase vamos a seguir trabajando sobre prueba de hipótesis. Yo creo que las siguientes dos clases vamos a seguir trabajando sobre prueba de hipótesis. Es muy extensa. ¿Va? La zona de prueba de rechazo unilateral, ¿cómo sabemos que es izquierda o derecha? Ah, muy buena pregunta, Santos. ¿Cómo lo sabes? Por los signos de igualdad que tú tienes. ¿Vale? Es muy sencillo. Si va a la izquierda, la hipótesis alterna te va a manejar un menor que. Si te fijas, te dice la media poblacional es menor que 30, entonces la zona de rechazo fue a la izquierda. Si fuera mayor que 30, la zona de rechazo iría a la
derecha. ¿Sale, Santos? Pero el resultado sería el mismo, pero en la gráfica se marcaría diferente, ¿no? El resultado sería el mismo, pero en la gráfica se marca diferente. Sí, por así decir. Lo único que cambia es que tú puedes definir bien las zonas de rechazo. ¿Sí? Igual más adelante vamos a tener también un ejemplo donde la zona de rechazo es a la derecha. ¿Va? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces con eso terminamos la clase del día de hoy. Les agradezco que se hayan conectado. Y antes de irnos, bueno, hasta aquí tengo el video, entonces chido.